Comprendo. ¿Quiere usted decir a un manicomio? El 29 de abril de 1980, Alfred Hitchcock, maestro del suspense, muere en su casa de Bel Air. Sin embargo, su legado artístico no había hecho más que empezar. Con más de 50 películas y títulos considerados hoy historia del cine, el británico tuvo una peculiar relación con el público español. Amado por la audiencia y cuestionado por el régimen, el cine de Alfred Hitchcock tuvo que enfrentarse a los caprichos y manipulaciones de la censura para llegar hasta los espectadores. Una filmografía que, tras el franquismo, tuvo una segunda oportunidad. En el 40 aniversario de la muerte de Hitchcock, lanzamos una mirada al pasado para entender cómo su cine fue distribuido, manipulado e incluso prohibido antes de que los espectadores españoles pudieran disfrutarlo en toda su plenitud. La primera película en llegar a España bajo la firma de Alfred Hitchcock fue El Jardín de la Alegría, en 1927. Un film en el que comenzaban a verse algunos de los elementos que más tarde se volverían distintivos del realizador. Tras esta, llegarían más de una docena de películas mudas y sonoras, un ritmo de estrenos que se vería súbitamente interrumpido en España en 1936 con el estallido de la Guerra Civil. La Guerra Civil provoca, la dictadura que vino después, la creación de un sistema de censura que perseguía 3 puntos, sobre todo importantes, que creo que eran los temas relacionados con la moral, con la religión y con el ejército. Como espectadores, en la misma experiencia de vivenciar el relato fílmico, Hitchcock destapó muchas temáticas que hasta entonces habían sido tabú. Y en ese sentido permitió que los espectadores pudieran llegar a sumergirse en reflexiones que hasta entonces eran impensables. Pudo haber puntos o momentos controvertidos dentro de la filmografía de Alfred Hitchcock, como pueden ser besos, como en las escenas subidas de tono, digamos, con la muerte en los talones, que fueron cortadas, algún desnudo que podía haber en alguna película, ¿no? Pero sobre todo ese tipo de cosas relacionadas con la moralidad. El doblaje se utilizó ciertamente como elemento de censura, pues porque era una posibilidad demasiado jugosa como para dejarla pasar. Entonces, sí, había un equipo de supervisión que se encargaba de asegurarse de que en España se viera y se oyera, mejor dicho, lo que en aquel momento se creía que era lo mejor para el público español, ¿no? Que se den prisa. La falda. No. Siempre se pensaba que el malo tenía que tener su merecido. El malo no se podía ir de rositas porque todo lo que había hecho era muy malo. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Alarma en el Expreso, donde el personaje de la monja, que es un personaje malo, aunque se convierte, se modifica el doblaje. Me estoy refiriendo al doblaje de estreno de la película, que se ha podido recuperar. Se modifican ciertas líneas de diálogo para dar a entender que ese personaje muere, cuando en realidad eso no queda claro en la versión original y en el doblaje que se conoce con posterioridad. Ay, ay. Sálvense, no les importe. También se perseguía todo lo que tuviera que ver con estar en contra de la religión cristiana o de la moral cristiana o incluso de los ritos de la religión cristiana. En el caso de Hitchcock encontramos una muestra de esto en El hombre que sabía demasiado, en una escena en la que están en una iglesia y mientras se cantan unos cantos litúrgicos, los dos personajes, en lugar de cantar, hablan entre ellos haciendo como que cantan, y esto se cortó de la película cuando se estrenó aquí en España.
Y luego, por último, también se perseguía todo lo relacionado con el ejército, o hablar mal de la autoridad o del ejército, eh, lo cual se veía como un peligro, porque podría surgir como una crítica o un levantamiento en contra del régimen, que no dejaba de ser un régimen militar. Aunque Hitchcock no trataba mucho los temas de autoridad, sí se puede intuir que tal vez, aunque se ha perdido el expediente de censura que lo pueda certificar, podemos encontrar algún ejemplo en la película Náufragos, donde puede que se eliminaran cosas o se recortaran cosas porque se intuyera una crítica a la marina. El Crimen Perfecto realmente fue un caso en el que se estrenó doblada prácticamente al mismo tiempo que se estrenó en el resto del mundo, ¿no? En el año 54, ¿no? Entonces, bueno, pues primero se hizo una versión sin censurar, que se grabó entera, y luego se vio que esa versión no pasaba censura, y entonces en la escena más polémica, que es una escena entre Ray Milland y el actor que hace de asesino, pues ahí hay una serie de frases que la censura consideró que, bueno, pues hablaban de la infidelidad de la mujer con Robert Cummings, y que había que algunas cortar y otras alterar. Su amigo del colegio vivía en un estudio en Chelsea. Les vi a través de una ventana cómo preparaban espaguetis en una cocina de gas. Aquello no tenía importancia, pero se les veía tan a gusto juntos. Es curioso cómo adivinamos cuando dos personas están enamoradas. Una tarde tuvimos aquí mismo una larga conversación. Le expuse mi decisión de dejar para siempre el tenis y dedicarme solo a ella. Continúe. Me había enterado que antes de casarnos había tenido otro novio y por lo visto pensaba hacer pronto una visita a Londres. Afortunadamente para nosotros, la Warner no se deshizo del doblaje inicial, que por otro lado no se diferenciaba en el resto del metraje del otro. Rebecca, considerada por muchos la mejor película de Hitchcock, por lo menos en blanco y negro, se estrenó en España en el año 42, o sea, con 2 años de retraso, y la llevaba Mercurio. Bien, pues Rebecca tenía un gran doblaje realizado en los estudios Fono España de Hugo Donarelli, que, bueno, por desgracia se ha perdido. Sabemos algo de ese doblaje original, pues porque en la película española Vida en Sombras tuvimos la fortuna de que al director y al guionista se les ocurriera incluir la película de Rebecca como un personaje más en algunas escenas en las que Fernando Fernán Gómez va al cine a ver esa película, y queda totalmente marcado, ¿no? Recuerdo una de las frases que dice: espléndido el arranque de Rebecca. Qué buen arranque el de Rebecca, y qué magnífica utilización de la voz en off. Una estupenda interpretación perfectamente realizada. Ahora comprendo el éxito del público. Y se está refiriendo, aunque no lo están diciendo de manera explícita, ese arranque, aparte de la filmación maestra de Alfred Hitchcock, con la cámara que va haciendo un zoom y adentrándose en la famosa mansión de Manderley, tenemos la voz mística de Mercedes Mireia, que se nota que está sintiendo y está viviendo el personaje y está captando un poco ese aspecto de casi como de espíritu que se va metiendo por la verja de la mansión. Anoche soñé que volví a Manderley. Creí encontrarme ante la verja que daba acceso al parque, y por un momento no pude entrar porque una barrera me lo impedía. Entonces, como todos los soñadores, me vi poseída de pronto por fuerzas sobrenaturales y pasé como un espíritu a través de la verja. A pesar de que el director había puesto a prueba en innumerables ocasiones a la censura española, Hitchcock aún no había descorrido la cortina de la que sería su película más polémica. Fue transgresora porque nos muestra, como el propio Hitchcock dice, que el peligro puede hallarse hasta en los rincones más recónditos, pero es que además Psicosis nos muestra el peligro sobre todo de la pérdida del yo, de la pérdida de la individualidad, junto con esas terribles consecuencias. En una época en la que además
se daba como normalización una obediencia en el plano social, político y cultural, como precisamente nos muestra en Psicosis, que es la causa y el origen de la locura de Norman. Hay ciertas connotaciones muy claras sexuales en la película, en el personaje de Norman Bates, en ciertas cosas que hace, que están un poco veladas, tal vez, en la cinta, y luego se intentaron como explicitar más en el remake que hubo de Psicosis. Se trataban temas de manera tan clara como eran la violencia y la sexualidad, y sobre todo también las enfermedades mentales que llevaban a la criminalidad. Y claro, una película podada, cortada de esta manera, pierde fuerza, pierde interés, se transforma en algo que ni es de terror, ni es de suspense, ni es de nada, de nada. Lo mismo ocurriría con Psicosis, por ejemplo, si le cortásemos, no sé, si le cortásemos el final y la famosa secuencia de la ducha. Sin embargo, y aunque como afirma Chicho, algunas escenas de la película fueron modificadas, entre ellas la de la ducha, hubo otras en las que la censura española fue mucho más permisiva. Los censores estadounidenses eliminaron del metraje varios segundos de película que sí pudieron ser visionados en las salas españolas. A pesar de que la gran mayoría de las películas de Alfred Hitchcock fueron estrenadas en España con mejor o peor fortuna, hubo un título que no llegó a ver la luz hasta varias décadas más tarde. Hay un caso curioso, que es el caso de La Soga, la cual pasó censura en España con el título de La Cuerda, pero curiosamente, aunque pasó censura, no llegó a distribuirse en salas españolas. La Soga fue un experimento de Hitchcock que realmente incluso en la versión original tuvo sus problemas, ¿no? Pues porque era un formato que era muy teatral, con una grabación ininterrumpida de los rollos y en los que cada vez que había un cambio de rollo, pues alguien pasaba por delante de la cámara y se ve una espalda. Y eso servía como el negro, pues, para hacer la transición de un rollo a otro, ¿no? Entonces fue una especie de experimento que no tuvo demasiado éxito y luego, bueno, pues era un tema un poquito escabroso para aquel entonces y no sé si llegaron a pensar en una posible relación homosexual entre los dos personajes jóvenes. Es cierto que es un tema del que se ha hablado bastante, pero en realidad cuando Hitchcock quiere mostrar algo, lo muestra claramente. Y en este caso lo importante ahí no es la homosexualidad, sino una relación entre los personajes de dominación y sumisión. Entonces el hecho de ver ahí una relación homosexual no deja de ser una atribución que puede llegar a hacer el espectador si es que entiende que en la homosexualidad o en la relación de pareja se da esa relación de dominación y sumisión. A pesar de que pasara la censura en España, luego tuvieron dudas de si podía interpretarse así, y al no ser una comedia, como por ejemplo fue el caso de Con faldas y a lo loco, pues probablemente a última hora decidieron que no era el mejor momento para estrenarla y ya se estrenó en el año 84. Cuando llegó este paquete de películas, digamos, prohibidas o películas ocultas de Hitchcock, donde por primera vez se dobló y se estrenó esta película. En los años 80, tras la muerte del director, su filmografía experimentó una nueva época dorada. Hitchcock se convirtió en un habitual de la televisión, los reestrenos en salas y el cine en formato doméstico. Películas, Psicosis y Con la muerte en los talones a un precio excepcional. Más o menos también por esa época alquilé en vídeo las 4 famosas de la Universal, las 4 malditas que habían sido prohibidas durante un tiempo y que luego fueron repuestas en cine y luego cuando se editaron en vídeo, Vértigo, La ventana indiscreta, La soga y Pero quién mató a Harry. Fueron mi primer contacto con Hitchcock. Alfred Hitchcock nunca se ha dejado de ver. Todos esos títulos que llevaban muchísimos años por propia petición de Hitchcock que no se habían visto, y es verdad que eso coincide también en los años 80, hay esos reestrenos en cine y también
empieza, como digo, el mercado del vídeo. Y este mercado del vídeo hace que empiecen a salir colecciones y empiecen a salir... Y sí, posiblemente pues se viva como un revival, digamos, del cine de Hitchcock, pero creo que en general se vivió, gracias al vídeo, un revival de mucho cine clásico. This is Alfred Hitchcock speaking. El cine de Hitchcock ha influenciado a muchos directores que han venido a posteriori, en el sentido de ese manierismo que él tenía de jugar con la imagen, jugar con la imaginación, expresando todo no con naturalidad, sino con, en ciertos momentos, con una no naturalidad que convertía a la película y a ciertas escenas en una obra de arte gracias al manierismo. Eso demuestra hasta qué punto pues, el estilo que él creó ha creado una escuela, ¿no? Entonces, para mí en particular, Hitchcock tal vez sea mi director predilecto y es el que me hizo amar el cine cuando lo descubrí pues, en mi adolescencia, ¿no? Hitchcock cruza el límite de lo permitido para mostrarnos las máximas consecuencias de hasta dónde puede llegar el género humano, y creo que es justo eso lo que él intenta plasmar y es lo que hace de él pues que haya un antes y un después al final, ¿no? En el cine, desde sus días hasta ahora. The foregoing has made it obvious to me that we've had quite enough for one evening. We shall save the rest until next week, when I shall reappear. Until then, good night.